Buenos días con todos los presentes. Nos encontramos en el día y hora señalados para la lectura de la resolución de esta acción, siendo la causa 09-802-2026-01121. Quien les habla es la jueza ponente, doctora Valeria Alejandra Reyes Montalvo. Así pues, la presente acción constitucional ha sido puesta a conocimiento de este tribunal por sorteo de ley, la misma que ha sido presentada por la señora Fernanda Gabriela Gómez Ramírez en calidad de madre de Alexis R. En tal sentido, al amparo de lo previsto en el artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador y en estricta observancia a la regla vinculante fijada por la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia número 98-23-JH/23, abocamos conocimiento de la presente acción constitucional de habeas corpus en nuestras calidades de jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, para conocer, sustanciar y resolver la presente causa. Jurisdicción y competencia. Al amparo del artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador y en estricta observancia a la regla vinculante fijada en la sentencia antes señalada, en donde se determinó de forma obligatoria que el juez competente para la tramitación de una acción de habeas corpus propuesta por quien se encuentra cumpliendo una pena es el juez de garantías penitenciarias del lugar donde se encuentra el centro de privación de libertad en el que el sentenciado esté cumpliendo la condena, dado que el ciudadano Alexis R. se encuentra recluido en el centro de privación de rehabilitación social número 3, con sede en el Cantón Guayaquil, este tribunal es competente para conocer la presente causa. Antecedentes. El 22 de junio del 2026, la señora Fernanda Gabriela Gómez Ramírez, en calidad de madre del señor Alexis R., presentó una acción de habeas corpus señalando que su hijo se encuentra recluido en el Centro de Rehabilitación Social número 3 denominado La Roca y que a finales del 2025 fue diagnosticado con tuberculosis pulmonar activa. A raíz de este problema médico, ha solicitado en varias oportunidades que este centro le dé acceso a valoración médica especializada, medicamentos, controles periódicos y condiciones mínimas de aislamiento sanitario para evitar el agravamiento de su salud y el contagio de otras personas privadas de la libertad. Sin embargo, indica no haber obtenido ninguna respuesta agravando el cuadro médico de su hijo, a quien se le habrían suministrado únicamente paracetamol recetado por el médico del lugar. Identificación de la persona afectada es el ciudadano Alexis R., quien se encuentra privado de su libertad en el centro de reclusión número 3. Identificación del accionante es la ciudadana Fernanda Gabriela Gómez Ramírez en calidad de madre del afectado, quien propone la demanda de conformidad con el artículo 86, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 9, literal A de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Identificación de la autoridad, órgano o persona natural jurídica contra cuyos actos u omisiones se ha interpuesto la presente acción. Esta fue interpuesta en contra del director del Centro de Rehabilitación Social número 3, de la Coordinadora Zonal del Ministerio de Salud Pública y del director regional de la Procuraduría General. Sin embargo, este tribunal, a fin de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso, ha dispuesto que se cuente además con el director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI, en su calidad de máxima autoridad ejecutiva y representante legal de la institución encargada del sistema penitenciario del país. Validez procesal. No se observan vicios de procedimiento ni omisiones de solemnidades sustanciales que puedan afectar la validez del proceso. La accionante se encuentra legitimada de conformidad con el artículo 86, numeral 1 de la Constitución, en concordancia con el artículo 9, literal A de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Así también, las entidades accionadas se encuentran legitimadas de forma pasiva al ser los responsables de la administración y resguardo de la población penitenciaria y se garantiza el derecho a la defensa y el debido proceso de ambas partes. Intervenciones de amicus curiae. En el desarrollo de la presente causa y con el objeto de aportar elementos de análisis respecto a la crisis sanitaria penitenciaria, se aceptó la presentación e intervención de los siguientes amicus. El abogado Matt Anderson Crespo Quinteros, en representación del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, quien en su calidad de amicus expuso ante este despacho la necesidad de aplicar de forma estricta los estándares nacionales e internacionales sobre el derecho a la salud en contextos de encierro. Enfatizó la gravedad epidemiológica de la tuberculosis dentro del sistema penitenciario ecuatoriano, refiriendo datos de propagación y resistencia por falta de continuidad terapéutica, así como la posición de garante que el Estado asume frente a las personas privadas de libertad. Por otra parte, la abogada Silvia Patricia Valladares Conza, en su calidad de amicus, expuso ante este despacho criterios jurídicos y jurisprudenciales concernientes a la protección de los derechos a la salud, a la vida y a la integridad de las personas privadas de libertad, con énfasis en el caso del señor Alexis R. Enfatizó que el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de la población penitenciaria, obligación que se refuerza al tratarse de personas en condiciones de doble vulnerabilidad. Refirió estándares internacionales y nacionales como la sentencia número 209-15-JH/19 de la Corte Constitucional en el caso Vera Vera versus Ecuador. Fundamentos de hecho. El principio general del derecho establece que la obligación de probar un hecho recae sobre quien lo firma. Sin embargo, en el ámbito de la justicia constitucional y sus garantías jurisdiccionales, esta regla se modifica mediante la inversión de la carga de la prueba. Según lo estipulado en el artículo 16, inciso cuarto de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el organismo público demandado tiene la obligación de desvirtuar las acusaciones del accionante. De lo contrario, los hechos expuestos en la demanda se darán por verdaderos. Con base en la revisión integral del expediente aportado por las partes procesales, la prueba documental y los informes técnicos agregados, así como las intervenciones realizadas en la audiencia oral y pública, este tribunal ha establecido como hechos probados y relevantes para la resolución de la causa los siguientes.
El ciudadano Alexis R. se encuentra privado de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social número 3, denominado La Roca, ubicado en el Cantón Guayaquil, a objeto de cumplir con la ejecución de la sentencia condenatoria ejecutoria dictada en su contra. Así también consta en el proceso el informe médico emitido por el Ministerio de Salud Pública el 15 de noviembre de 2025, mediante el cual se certificó que el señor Alexis R. dio positivo a las pruebas de baciloctopía y cultivo, determinándose un cuadro clínico de tuberculosis pulmonar activa catalogada como una enfermedad infecto-contagiosa de evolución progresiva. Además, obra dentro del expediente el historial de comunicaciones ingresadas por la ciudadana Fernanda Gabriela Gómez Ramírez, entre las que constan los oficios dirigidos a la dirección de este centro de reclusión y las coordinaciones del SNAI, en los cuales se solicitaba formalmente el acceso a valoración médica especializada, medicamentos, controles periódicos y condiciones mínimas de aislamiento. De la revisión de los archivos carcelarios y de las bitácoras institucionales del SNAI, no se evidencia la existencia de contestación formal, providencia administrativa o plan de contingencia oportunos que hayan dado trámite o respuesta efectiva a los requerimientos presentados por la accionante en favor del afectado. Conforme se desprende del historial clínico institucional del área de salud del centro penitenciario, las intervenciones médicas brindadas al ciudadano Alexis R. desde su diagnóstico se limitaron a la prescripción y entrega esporádica de analgésicos generales como paracetamol. Asimismo, el registro demuestra que el esquema farmacológico específico y continuo de primera línea para la tuberculosis no fue suministrado de forma diaria ni ininterrumpida, registrándose periodos prolongados de desabastecimiento y vacíos en el tratamiento. Tras la inspección judicial y los informes técnicos incorporados al proceso, se constató que el afectado ha permanecido habitando celdas comunes en regímenes cerrados que presentan altos índices de humedad, ausencia de sistemas técnicos de ventilación o flujo de aire natural y falta de acceso continuo al agua potable. Finalmente, entre los hechos probados tenemos el informe epidemiológico emitido por la Coordinación Zonal del Ministerio de Salud, que confirma que dentro de este centro de reclusión se registra un índice de contagio activo de tuberculosis que afecta a múltiples internos. Procedencia del habeas corpus correctivo. La jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, en su sentencia número 98-23-JH/23, aclaró que en cuanto a los derechos que esta garantía tutela, el ordenamiento jurídico ecuatoriano no solo ha delimitado su alcance al derecho a la libertad, sino que ha incluido el derecho a la vida y a la integridad personal, entre otros derechos conexos respecto de quienes se encuentran privados de la libertad. Y en tales casos, el habeas corpus tiene fines correctivos, por lo que la finalidad de este mecanismo es justamente corregir los problemas que podrían presentarse dentro de los centros de privación de la libertad, sin que de ningún modo se entienda que esta medida implica el incumplimiento de la pena. La Corte Constitucional limita de manera estricta el alcance del habeas corpus correctivo para evitar su desnaturalización o abuso como mecanismo para evadir la justicia. Determina que su naturaleza no está destinada a anular sentencias ni otorgar privilegios procesales, sino que únicamente pretende remediar irregularidades de los derechos humanos durante la prisión, y aclara de manera taxativa que los resultados jurídicos son única y exclusivamente para el peticionario. De acuerdo con la jurisprudencia de esta alta corte, en la sentencia 209-15-JH/19, el derecho a la integridad física de las personas privadas de la libertad está directamente vinculado con la salud y el acceso a la atención médica. Análisis y valoración de la prueba. En el marco de la valoración probatoria es fundamental identificar y contrastar los elementos fácticos que las partes procesales deducen a partir de sus respectivos elementos probatorios. En este sentido, a partir de los hechos alegados y la prueba producida en audiencia y aquella que fuera agregada al expediente, este tribunal tiene lo siguiente. Respecto del legitimado activo, la señora Fernanda Gabriela Gómez Ramírez, actuando en calidad de madre y en favor del señor Alexis R., interpuso ante esta judicatura una acción de habeas corpus a la par de lo establecido en el artículo 89 de la Constitución. La presente acción constitucional se dirigió en contra de las siguientes autoridades: el director del Centro de Rehabilitación Social, la coordinadora zonal 8 del Ministerio de Salud, el Procurador General del Estado, a través de su director regional, y asimismo se contó con el director general del SNAI. Según se señala en el nivel, el señor Alexis R. se encuentra recluido en el Centro de Rehabilitación Social número 3, cumpliendo una sentencia. A finales del 2025, el ciudadano fue diagnosticado con tuberculosis pulmonar activa. A raíz de esta condición médica, la accionante señala haber presentado múltiples solicitudes ante las autoridades del centro penitenciario, requiriendo valoración médica especializada, provisión de medicamentos, controles periódicos y condiciones mínimas de aislamiento sanitario. La accionante sostiene que la situación de salud de su hijo se ha deteriorado de forma progresiva ante la falta de atención médica adecuada. Para sustentar los hechos alegados, la accionante aportó los siguientes elementos probatorios: certificado médico, a través del cual acredita la condición médica grave y el actual estado de salud del beneficiario; comunicaciones dirigidas al centro, que fueron presentadas ante las autoridades penitenciarias requiriendo la atención médica; y la declaración del ciudadano Alexis R. respecto de las omisiones y falta de idoneidad en el trato recibido. Por parte de las entidades legitimadas pasivas, compareció el Procurador General del Estado en mérito de las facultades previstas en el artículo 237 de la Constitución, así como la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. Las entidades accionadas rechazaron los elementos fácticos y de derecho en que se sustentó la demanda, afirmando que la conducta de las autoridades penitenciarias ha tenido el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales propias de la administración del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, garantizando el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad. Respecto de la afirmación de que el ciudadano Alexis R. no habría recibido atención médica adecuada ni el tratamiento continuo,
Sostienen que el hecho de que se haya diagnosticado una enfermedad no implica por sí solo que se vulneró una norma constitucional a cargo de las entidades demandadas y que las actuaciones desplegadas para atender la condición de salud del ciudadano fueron las adecuadas. Dentro de las pruebas aportadas por la parte demandada se encuentra la historia clínica completa y actualizada de Alexis R., con el registro de todas las atenciones médicas que se le brindó, informes de laboratorio y exámenes clínicos, copias de bactosolopías, radiografías de tórax o cultivos realizados al interno desde su diagnóstico a finales del 2025, copias de las respuestas a las peticiones previas, el expediente administrativo con las contestaciones y trámites dados a las solicitudes de la madre, también certificación de la situación jurídica y boleta de encarcelamiento, documento emitido por el archivo del centro penitenciario que acredita la legalidad de la privación de la libertad de Alexis R. y copia certificada de la sentencia condenatoria. Por parte de los amicus, Mac Anderson Crespo Quinteros, en el desarrollo de la presente causa se aceptó su comparecencia. En su exposición argumentó que el Estado ecuatoriano mantiene una posición especial de garante frente a las personas privadas de la libertad, que le impone deberes reforzados para salvaguardar los derechos que no han sido limitados en el encierro, tales como la salud, la integridad personal y la vida. Con el objeto de contextualizar la gravedad del caso, el amicus aportó reportajes periodísticos, estadísticas del Ministerio de Salud, criterios médicos, informes de inspección de la Defensoría del Pueblo y directrices técnicas de la Organización Mundial de la Salud. Por parte de la amicus Silvia Patricia Valladares Conza, en igual sentido se aceptó su comparecencia a fin de que fundamente su intervención con criterios jurídicos y jurisprudenciales. Ella concluyó que el Estado, en su posición especial de garante, tiene el deber de adoptar medidas indispensables y urgentes para otorgar una atención médica oportuna y especializada al señor Alexis R. Con el objeto de sustentar su acción, ella presentó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5.1 y 5.2, la sentencia 209-15-JH/19 de la Corte Constitucional, la sentencia del caso Vera Vera versus Ecuador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su párrafo 86 y las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Valoración de la prueba. En el caso subjúdice, para realizar una valoración objetiva de los hechos, es necesario identificar cuáles no se encuentran en controversia, al ser aceptados expresa o tácitamente por los intervinientes. Luego, concentrar el análisis de los contradichos. En este sentido, se tiene que los hechos no controvertidos son los siguientes. El señor Alexis R. fue sentenciado en primera instancia a 10 años de privación de la libertad. Luego de agotar los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, la sentencia quedó ejecutoriada y en consecuencia se dispuso que el ciudadano la cumpliera en el Centro de Rehabilitación Social número 3, ubicado en la ciudad de Guayaquil. A finales del 2025, Alexis R. fue diagnosticado con tuberculosis pulmonar activa. Ahora bien, existen otros hechos que fueron alegados por los legitimados, pero que por el principio de inversión de carga probatoria correspondía a la parte demandada demostrar, y dado que de no hacerlo se presumen ciertos los siguientes. Respecto a la alegada falta de respuesta a las peticiones de la revisión exhaustiva del expediente, la Administración Penitenciaria ha incorporado las constancias y copias debidamente certificadas que acreditan la contestación oportuna y las comunicaciones dirigidas por la accionante y el ciudadano Alexis R. En consecuencia, se tiene desvirtuada la omisión alegada por la parte actora en cuanto al derecho de petición. Respecto a la falta de atención médica idónea, tratamiento continuo y condiciones de aislamiento requeridos, en lo concerniente a la garantía de los derechos a la salud y a la integridad personal previstos en el artículo 32 y 66, numeral 3 de la Constitución, al no haberse aportado el registro continuo y cronológico de entrega de fármacos específicos, ni el informe técnico sanitario que certifique un espacio de aislamiento epidemiológico apto para la tuberculosis pulmonar del señor Alexis R., se presumen como ciertos los hechos denunciados. Esto es que el Centro de Privación de Libertad número 3 incurrió en una omisión al no suministrar la valoración médica especializada, los medicamentos continuos, los controles periódicos y las condiciones mínimas de habitabilidad sanitaria requeridas para salvaguardar la vida del beneficiario y evitar el contagio de la población penitenciaria. En base a eso, vamos a realizar la determinación de los derechos vulnerados. El artículo 55 del GOIP define a la pena como una restricción a la libertad de los derechos de las personas como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. En consonancia, el artículo 52 de la misma norma establece que sus fines son la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena, así como la reparación del derecho a la vida. A partir de este enfoque, el cumplimiento de estos fines se materializa a través del sistema de rehabilitación social, el cual, según el artículo 201 de la Constitución, tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para ser reinsertadas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos. Es decir, que el Estado asume una posición reforzada como garante de las personas privadas de la libertad, quienes son reconocidas constitucionalmente como parte de un grupo de atención prioritaria con derechos específicos debido a esta condición de vulnerabilidad que los hace dependientes de la intervención estatal para el ejercicio del resto de sus derechos, entre los que se encuentra el derecho a la salud y a la integridad personal, así como a la vida. Por su naturaleza, el derecho a la salud se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la integridad personal, de que no se puede ejercer el derecho a la integridad física, psicológica o sexual sin gozar de salud en sentido amplio, ni viceversa. Tal es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González Luis versus Ecuador, sostuvo que la protección al derecho a la integridad personal supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectiva regulación. En lo específico, el derecho a la salud se reconoce como uno de los derechos del buen vivir, según el artículo 32 de la Constitución, entendido como el completo estado del bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Este es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado y el resultado de un proceso colectivo de interacción donde el Estado, la sociedad, la familia y los individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. Bajo la misma perspectiva, la Corte Constitucional, en la sentencia número 364-16-CC de 15 de noviembre del 2016, manifestó que el derecho a la salud constituye un derecho de contenido complejo o diverso, en tanto que no puede ser considerado únicamente como la ausencia de la enfermedad en un momento determinado. Conforme al estándar de la sentencia 360-19-JH/25, el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad implica una obligación de garantía reforzada e intelegable por parte del Estado debido a la relación de sujeción especial en la que se encuentran. En el caso subjúdice, al haberse presumido como cierta la falta de una valoración médica especializada, la ausencia de controles periódicos y la interrupción en la entrega de los fármacos esenciales para una patología infectocontagiosa grave como la tuberculosis pulmonar activa, vista flagrantemente del estándar de atención médica digna, oportuna y especializada que exige la Constitución. En lo que tiene que ver con el derecho a la integridad personal en su componente de integridad física, reconocidos en el artículo 66, numeral 3, literal A de la Constitución, la Corte en la referida sentencia declaró que las personas privadas de la libertad mantienen intacta su dignidad humana, por ende las condiciones de su reclusión no pueden añadir un sufrimiento físico o psicológico adicional al de la mera privación de su libertad. El hecho acreditado por presunción de que el Centro de Libertad número 3 no dotó a Alexis R. de las condiciones mínimas de aislamiento sanitario y habitabilidad requeridas para su patología constituye un menoscabo directo a su integridad física. Someter a un paciente de tuberculosis activa a permanecer en celdas comunes sin ventilación adecuada, sin una dieta compatible con su cuadro consultivo y sin aislamiento epidemiológico constituye una forma de infligir un padecimiento severo que degrada la condición humana del interno y simultáneamente pone en riesgo latente la integridad y la salud de toda la población penitenciaria. Así las cosas, al haberse demostrado que el diagnóstico médico de finales del 2025 correspondía a un cuadro de tuberculosis activa y que no se obtuvo por parte del Centro de Privación de Libertad la entrega del tratamiento continuo, se determina que el Estado falló en su posición de garante, configurándose una violación sistemática y concurrente del derecho a la salud, a la integridad personal física y a la vida de Alexis R. Por lo que el habeas corpus correctivo, al ser un instrumento de protección de los derechos constitucionales conexos de la persona privada de libertad, es precisamente el mecanismo adecuado para evitar que la negligencia estatal culmine en un desenlace fatal, por lo que la urgencia de la tutela judicial se encuentra plenamente justificada. En relación con la pretensión de libertad inmediata, puesto que la naturaleza de la garantía jurisdiccional del habeas corpus correctivos tiene como objeto corregir y remediar irregularidades, sin que esto suponga de ninguna manera el dejar sin efecto sentencias en firmes, como se había dicho en líneas anteriores. En el caso de Alexis R., la pretensión de libertad es improcedente porque el riesgo a su salud derivado de la tuberculosis pulmonar activa puede ser mitigado y subsanado de manera eficaz a través de las medidas correctivas idóneas y proporcionales dentro del sistema penitenciario y de salud. La medida adecuada consiste en corregir la omisión estatal adecuando un servicio médico, por lo que la suscrita opta por ordenar su inmediata valoración especializada, tratamiento farmacológico continuo y su reubicación en celdas de aislamiento sanitario técnico, o en su defecto su traslado y hospitalización provisional en la red pública de salud hasta su estabilización clínica. Respecto de la solicitud de efectos intercomunis. Al respecto, es importante señalar que la vida, la integridad personal y la salud constituyen derechos intrínsecos a la dignidad humana cuya tutela exige una ponderación de carácter personalísimo. Es jurídicamente imposible concluir que todas las personas privadas de la libertad que padecen una situación de salud o que habitan un centro penitenciario en condiciones de hacinamiento configuran una comunidad fáctica homogénea que habilite la extensión de los efectos de esta sentencia. Por otra parte, la naturaleza del habeas corpus correctivo no está destinada a anular sentencias firmes ni otorgar privilegios procesales o excarcelaciones colectivas generalizadas que interfieran en el ámbito de la justicia penal ordinaria. Por las consideraciones expuestas, esta jueza resuelve rechazar por improcedente la solicitud de aplicar el efecto extensivo intercomunis respecto de la situación jurídica de reclusión, postulaciones o valoraciones de salud de otras personas privadas de la libertad ajenas a la demanda original, de conformidad con las reglas obligatorias fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia número 98-23-JH/23. Finalmente, por cuanto se ha determinado que el derecho a la integridad física y a la salud del ciudadano Alexis R. se han visto vulnerados, se analiza si es procedente la garantía del habeas corpus correctivo respecto de una persona privada de la libertad que adolece de una enfermedad que requiere de un tratamiento médico periódico y continuo, tomando en cuenta que la pérdida de libertad no debe representar jamás la pérdida de la salud y tampoco es tolerable que el encarcelamiento agregue enfermedad y padecimientos físicos adicionales a la privación de la libertad. En este sentido, considerando que el Estado, en virtud de su posición reforzada de garante, tiene la obligación de asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los bienes y servicios de salud destinados a la población penitenciaria, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por la autoridad de la Constitución y de las leyes de la República, en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas a lo largo de esta sentencia, esta jueza de garantía penitenciarias del Cantón Guayaquil, por autoridad de la Constitución, de conformidad con lo determinado en el artículo 89 de la norma suprema y los artículos 43 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccional y Control Constitucional, resuelve aceptar parcialmente la acción de habeas corpus colectivo interpuesta por la señora Fernanda Gabriela Gómez Ramírez en favor de su hijo, el ciudadano Alexis R.,
Por lo tanto, se declara la violación de los derechos constitucionales a la salud, a la integridad personal, en perjuicio del ciudadano Alexis R. El daño ocasionado se determina por el deterioro severo de su condición clínica, el sufrimiento físico y mental derivado del desabastecimiento de medicamentos y la exposición a un trato cruel, inhumano y degradante al mantenerlo conviviendo con una patología infectocontagiosa sin el aislamiento médico correspondiente. Por otra parte, se rechaza la pretensión de la parte accionante de disponer la libertad inmediata del beneficiario, por cuanto su privación de libertad deviene de una sentencia condenatoria ejecutoriada dictada por autoridad competente por el delito de cohecho agravado no configurándose una detención arbitraria o ilegal. La presente garantía corrige de forma exclusiva las condiciones de cumplimiento de la pena. En estricta aplicación del precedente obligatorio de la sentencia 9823-JH/23, se rechaza la solicitud de aplicar el efecto extensivo intercommunis en lo relativo a la situación jurídica de reclusión, postulaciones o valoraciones de salud de otros internos ajenos a la demanda original, por ser factores individuales, subjetivos y variables que requieren de una carga probatoria singularizada. De conformidad con lo previsto en el artículo 86, número 3 de la Constitución de la República, artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y siguiendo las reglas de modulación reparatoria de la sentencia número 360-19-JH/25, se dictan las siguientes medidas de ejecución inmediata. Se ordena al Ministerio de Salud Pública, por medio de la Coordinación Susnal 8 y el director del Centro de Privación de Libertad número 3, en el término perentorio de 24 horas contadas a partir de la notificación escrita de esta sentencia, un equipo de médicos especialistas en neumología e infectología del Ministerio de Salud ingrese al centro penitenciario y evalúe de forma integral al ciudadano Alexis R. y proceda a su inmediata estabilización clínica. Si del informe técnico que emita dicho equipo médico se desprende que el estado clínico de Alexis R es crítico o no puede ser tratado con seguridad absoluta dentro del reclusorio, se dispone su traslado inmediato a un hospital de la red pública de salud que cuente con un pabellón de aislamiento epidemiológico bajo el resguardo de seguridad correspondiente. Se dispone el Ministerio de Salud Pública y el área médica del SNAI la provisión y administración del esquema farmacológico específico y completo para la tuberculosis pulmonar activa de forma diaria, puntual, continua e ininterrumpida. Se ordena al director del centro de reclusión número 3, así como al SNAI, que en caso de que el interno reciba tratamiento ambulatorio dentro del centro penitenciario, este sea reubicado de manera inmediata a una celda que cumpla con las condiciones mínimas de aislamiento sanitario y epidemiológico exigidas por los protocolos internacionales de la Organización Mundial de la Salud, sin que esto constituya un efecto intercommunis y con el único fin de salvaguardar las condiciones sanitarias mínimas del centro de reclusión número 3, se dispone el Ministerio de Salud Pública y el SNAI que realicen un tamizaje y brigada de control epidemiológico en el pabellón donde pernoctaba Alexis R. dentro del plazo de 5 días a fin de identificar posibles contagios de tuberculosis en otras personas privadas de la libertad y evitar un brote masivo. Se dispone que la Defensoría del Pueblo realice inspecciones semanales in situ en el Centro de Rehabilitación Social número 3 para verificar el cumplimiento de esta sentencia. Con el fin de evitar que esta garantía se convierta en una mera declaración, se ordena a los demandados de SNAI y Ministerio de Salud remitir este despacho un informe técnico médico conjunto cada 15 días detallando la evolución clínica del ciudadano Alexis R. Conforme lo preceptado en el artículo 86, número 5 de la Constitución y 25, número 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se dispone al secretario de este despacho que obtenga copias de la sentencia debidamente certificadas y la remita a la Corte Constitucional para su conocimiento y eventual selección y revisión. Quedan así pues notificadas las partes con la resolución de la presente sentencia. Buenas tardes.